Hola, mi nombre es Carola Hermida y pertenezco a la ONG Cita Jáfora. Estoy muy contenta de poder compartir en estas 21ª jornadas La Literatura y la Escuela eh, esta charla en la cual vamos a hablar acerca de la formación docente y la literatura. En este sentido, me gustaría aclarar, antes de comenzar, que la idea no es explicar cuáles son los saberes que el maestro o la maestra tiene que recorrer en su profesorado para poder estar capacitado para enseñar literatura, ni cuál es el número de libros de literatura que hay que leer en el profesorado para poder luego enseñarla. La idea es corrernos un poco de esos paradigmas y de esas perspectivas que están sustentadas en una didáctica del precepto y del mandato de lo que hay que hacer para enseñar. En lugar de eso, me gustaría, como plantea Gustavo Bombini, superar esa lógica de uno a uno, dice él, según la cual lo que el profesor aprende en su formación inicial es aquello que habrá de enseñar a sus alumnos en el aula, ¿no? O sea que es exactamente el mismo contenido que yo tengo que enseñar, el que voy a aprender en mi profesorado. Bombini habla de un plus que se debería vivenciar en la formación, para luego poder diseñar las propuestas didácticas situadas que uno va a ofrecer en su trabajo docente. En esta misma línea, Analía Gerbaudo sostiene que no hay ninguna teoría o método que sea válido para enseñar literatura en cualquier situación. En cambio, ella plantea que la teoría literaria es un saber para el profesor, no un conocimiento escolar. Por lo tanto, las prácticas demandan el trabajo artesanal que cada profesor realiza en su aula de literatura. No se trata de aprender teoría literaria para enseñar teoría literaria o aprender historia de la literatura para enseñar exactamente esa misma historia de la literatura, sino de transitar estos contenidos en la formación docente para luego poder llevar a cabo ese trabajo artesanal que nos va a permitir diseñar nuestras aulas de literatura. Es importante entonces que nos interroguemos acerca de las creencias, las representaciones y los saberes sobre la literatura de los docentes en formación, ¿no? Y que los escuchemos y que prestemos atención a cómo se representa y se vinculan con esta experiencia estética que es la literatura. Y es importante escucharlos a ellos, ¿no? A los docentes y a ellas, a quienes se están formando para esto, porque hay muchas opiniones al respecto, ¿no? Si miramos la televisión, si escuchamos ciertos discursos políticos, si vemos lo que a veces se sostiene en los discursos más académicos, vamos a ver que hay ciertas representaciones que están basadas en el prejuicio, en la crítica, en la idea de pensar que quienes eligen la carrera docente son quienes tienen un escaso capital cultural, o que llegan a la carrera docente luego de haber fracasado en otras porque no tienen experiencias lectoras potentes. En lugar de escuchar esas voces, lo que proponemos es justamente prestar atención a los saberes que sí tienen quienes ingresan, quienes eligen una carrera docente, ¿no? Y para esto es importante recuperar la dimensión biográfica de acceso a la lectura, como nos propone Elsie Rockwell, desde una perspectiva etnográfica, ¿no? Eh, la autora invita entonces a justamente habilitar la palabra y a escuchar y ver qué ocurre en las aulas y qué piensan y qué dicen los docentes y los docentes en formación en relación con sus propias experiencias lectoras. Y en esta línea podemos recuperar también las palabras de Michel Petit, quien sostiene que la lectura se inscribe en esa prolongación de esas experiencias de lectura de la primera infancia, en las que a partir de una situación de intersubjetividad gratificante se toma para sí algo que viene de otro para abrirse su propio camino.
de algún modo invitamos a pensar a partir de los recorridos propios de cada docente en formación, pensar el aula como una nueva situación de intersubjetividad gratificante que va a permitir a cada docente en formación un reencuentro o un encuentro con la literatura para abrir su propio camino y luego seguir invitando a otros, ¿no? Porque, como dice Laura de Betach, el camino lector personal no es un camino de acumulaciones ni es un camino recto. Consta de entramados de textos que vamos guardando. Unos van llevando a otros y en ese diálogo de la persona con el texto se teje una trama propia, un piso para el viaje que no es difícil de hacer crecer una vez que se conoce y se revaloriza. Por eso sostenemos que uno de los principales desafíos del profesorado sería que cada docente de formación se reencuentre con ese camino personal, que descubra la trama propia que ha ido creciendo, que la redescubra, y a partir de allí se pueda hacer crecer ese camino que se ha revalorizado. Una de las formas de plantear esta cuestión es a través de las autobiografías de lectura. Es un dispositivo que actualmente se utiliza mucho en los distintos espacios de formación docente. Aquí recupero para pensar en esto una cita de Elena Stapich, una de las socias fundadoras de nuestra ONG, con quienes muchas de nosotras nos hemos formado, quien en un texto que escribimos hace ya algunos años hace una invitación, ¿no? Y dice y propone preguntarnos por la historia de lecturas que nos llevó a ser los lectores que somos, interrogarnos sobre las huellas olvidadas de las experiencias infantiles y adolescentes, reconstruir la autobiografía lectora, resignificar las presencias y ausencias que la constituyen, no solo para realizar un balance de los recursos de los que se dispone, de los itinerarios que falta recorrer, sino también para entender las reticencias del otro, esos chicos que no parecen dispuestos a corroborar dócilmente el gesto del adulto, de esos que en su resistencia callada o ruidosa le recuerdan que no hay roles fáciles ni lugares ganados de una vez y para siempre. Explorar ese camino lector, escribir las autografías de lectura, puede ser entonces una forma de reencontrarse con ese lector que hemos sido, de reencontrarnos también con esos gestos que nos llevaron a rechazar, a aceptar, a valorar, a enamorarnos de ciertos textos y repensar nuestro rol como mediadores y como docentes a partir de esas experiencias. Esta idea de las autografías de lectura, de las que habla Stapich y muchos otros autores, también ha sido recuperada por Bustamante y Rodríguez, quienes en la provincia de Salta trabajan con estos dispositivos, no solo con quienes están cursando el profesorado, sino con los docentes en ejercicio. Ellas invitan a escribir biolecturografías, que es el término que diseñan para su investigación, y señalan el valor de estos dispositivos porque justamente permiten, como decía Rockwell, recuperar esta dimensión bibliográfica del acceso a la lectura, pero también nos permiten ver y valorar los modos diversos que tienen los sujetos de relacionarse con los textos, ¿no? Corrernos de cierta subjetividad letrada que nos lleva a pensar que hay una única forma de leer literatura y redescubrir, valorar, encontrarnos con estos otros modos de leer que pueden estar presentes en el aula. De esta manera van a aflorar textos no legitimados, apropiaciones de las lecturas no avaladas por la academia y se va a poder ir pensando en una concepción de la lectura y del lector más inclusiva, más sociocultural, que albergue y acoja un canon mucho más flexible, mucho más permeable y modos de apropiarse y de leer los textos literarios diversos también. Esta invitación de escribir autobiografías de lectura demanda tiempo, demanda trabajo, demanda también
un acompañamiento en este proceso que no siempre es posible. Quería compartir, por ejemplo, aquí una idea que propuso una colega, Soledad Vitali, para los encuentros iniciales con los ingresantes al profesorado a nivel inicial en el Instituto 19 de aquí de la ciudad de Mar del Plata. Soledad propuso que les ofreciéramos algunas de las cartas del ping-pong literario, el juego de cartas de Pinky, que las ofreciéramos en un Padlet, porque el encuentro fue virtual, todo el trayecto, digamos, inicial lo tuvimos que hacer de manera virtual. Y bueno, ofrecimos estas cartas para que las ingresantes y los ingresantes pudieran responder algunas de las preguntas que aparecen aquí y que se socializaran en un Padlet. Aquí puse una captura de pantalla en el que se ven algunas de las preguntas que fueron respondiendo y que de algún modo, aún desde la virtualidad, aún desde los problemas que nos plantea el no estar cara a cara o no poder acompañar un proceso de lectura más profundo, más reflexivo. Bueno, con estas preguntas se fueron abriendo espacios para reencontrarse con ese lector que cada uno ha sido o que sigue siendo, para volver a mirar el camino lector personal, ese camino que, como decíamos, no es acumulativo ni es recto, y que pensamos que el profesorado tiene que permitir reencontrar y rediseñar a partir de autografías, a partir de juegos, a partir de mazos de cartas como esta imagen que les estoy mostrando. Otra idea en relación con esto que quería compartir con ustedes es una experiencia que llevamos a cabo con un grupo de profesores también del Instituto 19 de Mar del Plata. La idea comenzó a surgir en el año 2017 y la llevamos a cabo a lo largo del 2018. Y era un contexto, como ustedes recordarán, bastante adverso y complejo para los institutos de formación docente de todo el país. La situación puntual se estaba desarrollando en Cava con todo el proyecto de la UNICABA y la circulación en los medios de comunicación y en diversos espacios de una mirada bastante crítica y peyorativa sobre los saberes que se construían en los institutos de formación docente. Frente a esa realidad, con algunos colegas pensamos en invitar a docentes en formación, compañeros jubilados, profesores y amigos del instituto, a escribir microrelatos sobre esos saberes que circulan y que se construyen en la formación docente, y con esos textos que recibimos publicamos esta antología cuya tapa ven aquí en la imagen que estoy proyectando. Uno de los textos incluidos en esta antología fue escrito por Claudia Ceretín, también integrante de la ONG, con la nuestra, y lo escribió bajo el título La dueña del cuento. Justamente en este texto ella narra una situación que se está viviendo en el profesorado de educación inicial, en el marco del cual está en el taller de lectura, escritura y oralidad, trabajando sobre autobiografías de lectura. Voy a leer un fragmento. Dice así: con el telón de fondo de otro invierno en el Parque Primaresi, hacia fines de agosto, comenzaba la mesa redonda de exposiciones en el marco del taller de lectura, escritura y oralidad de aquel primer año del profesorado en educación inicial. Paralelamente, el grupo se encontraba haciendo un trabajo de reconstrucción de su historia lectora, tarea que invita a conversar en familia, recuperando anécdotas, libros favoritos, lectores y lecturas, etc., para poder escribir su autobiografía de lectura. Sobre el final de la clase, una última estudiante ofreció su exposición. Había elegido el trabajo de María Inés Bogomolny. Habló de la autora y comenzó a reseñar brevemente la escena que Bogomolny refiere de un niño, Félix, de sala de 5, que ante la inminente lectura de un cuento por parte de la maestra, expresa su entusiasmo, pues su padre se lo leía todas las noches. Con voz cascada, la estudiante continuó explicando que, conforme avanzaba la lectura del cuento, Félix
se empeñaba en interrumpir, aseverando que así no era. Ya con la cara decididamente colorada y los ojos acuosos, la muchacha explicó que la anécdota continuaba con una entrevista entre esa maestra y la familia de Félix, en la cual el papá se reconoció analfabeto y confesó el sentimiento de rabia y minusvalía que ello le generaba. En la anécdota de Bogomolny, renarrada por mi estudiante, ese hombre había tomado la decisión, al nacer Félix, de leerle todas las noches una historia inventada que repetía idénticamente para que el niño no se diera cuenta de que su papá no sabía leer. Así, pensaba, a mi hijo no le va a pasar lo mismo. La muchacha terminó su exposición, que hasta entonces venía algo floja por ser exclusivamente renarrativa, explicando a su paralizado auditorio, ya llorando, que había elegido ese texto porque a ella nunca nadie le había leído. Se daba cuenta ahora, dijo, cada vez que compartíamos las autobiografías de lectura en construcción, y que quería ser maestra de jardín para que a sus niños no les pasara lo mismo. Bueno, este relato nos muestra entonces cómo en el espacio del aula, en esa comunidad de lectores que se va entramando a lo largo del año, cuando se comparten estas experiencias y estos caminos de lectura, cada quien va reencontrándose con su subjetividad lectora y diseñando también el docente que va a ser y las aulas de literatura que quiere construir. En esta misma línea también quería mostrarles otra publicación, en este caso construida con los colegas con quienes trabajamos en el seminario sobre enseñanza de la lengua materna y la literatura en la Universidad Nacional de Mar del Plata, con quienes el año pasado publicamos este volumen, Géneros Secundarios, Literatura y Canon en la Escuela, uno de cuyos capítulos se titula Vidas Leídas. Está escrito en colaboración con Marinela Pionetti, y allí reproducimos algunas de los textos que, a partir de una consigna también de invención, los estudiantes del profesorado, los docentes de formación, escribieron sobre sus propios recorridos lectores, ¿no? Es decir, en distintos niveles formativos, en instituto con los estudiantes del nivel inicial o del nivel primario, en la universidad con los docentes en formación del profesorado en letras, creamos espacios para poder rever y volver a recaminar por ese itinerario lector que cada uno ha ido tramando a lo largo de su vida, para ver, bueno, cómo va a repercutir o cómo puede repercutir en los docentes que estamos formando y en los lectores que esos docentes a su vez van a formar. Se trata de algún modo de poder ir haciéndonos preguntas a partir de ese recorrido, preguntas poéticas con Pablo Neruda, como vamos a ver, y para esto, para contarles esta otra experiencia, quería apropiarme de unas palabras de Laura García, investigadora de la Universidad Nacional de Tucumán. Dice Laura: el desafío consiste en habilitar espacios o escenas de lectura, tanto en la formación docente como en la instancia de formación de los niños como lectores, que favorezca la experiencia de la pluralidad y del infinito sentido. Se trata de favorecer modos de leer que no encuentren sus límites en los propósitos didácticos, sino que permitan expandir las fronteras de lo simbólico en la experiencia individual, de apropiación de sentidos que puede darse en la comunidad de lectores. A partir de estas ideas de Laura García, quería contarles justamente con esta idea de enriquecer y construir experiencias lectoras en el aula, una de las propuestas que hicimos también este año con las ingresantes para el nivel inicial, en un taller que armamos con Romina Soncini, Victoria Islas y 3 docentes en formación que nos acompañaron, a partir de esta idea de las preguntas poéticas. Pensamos que todos tenemos caminos lectores diversos, azarosos, variados, pero que nos permiten soñar, jugar, crear a partir de ciertos textos poéticos. Por ejemplo, las preguntas de Neruda. Entonces leímos con los docentes y las docentes en formación algunas de las preguntas de Neruda,
También invitamos a recorrer y a conocer otros textos de la literatura para niños y jóvenes que juegan con preguntas poéticas. Ahí puse algunas imágenes de las tapas de algunos de los textos que elegimos en esa oportunidad. Y a partir de ese recorrido que nos permitió, bueno, jugar con esas preguntas, repetirlas, elegir las favoritas, ver cómo estaban construidas, invitamos a que estas docentes en formación ingresantes, estos docentes ingresantes, pudieran escribir sus propias preguntas poéticas. Y aquí copio algunas de las que surgieron en estos talleres. La idea de la experiencia, del encuentro con la literatura y de la experiencia también del taller de escritura literaria es otra forma de enriquecer la experiencia y el encuentro personal con la literatura, y lo consideramos central entonces en la formación docente. Eh, Retomemos para esto una frase de Andrueto que me gusta mucho y que se relaciona con todo esto que estamos diciendo. Dice Teresa Andrueto: todo buen libro nos invita a ensimismarnos, y entonces la cuestión no es exactamente la cantidad de libros leídos, aunque la diversidad y el número también sean importantes. La cuestión es, sobre todo, cómo se lee y cómo se invita a otros a leer. De algún modo pienso que las aulas del profesorado tendrían entonces que interrogarse sobre cómo leemos literatura en las aulas y cómo invitamos a otros a leer. Si estamos posicionados en un enfoque sociocultural de la lectura, algunas de las ideas que podríamos ir recuperando de las prácticas que llevamos a cabo con las compañeras y los compañeros con quienes tengo el gusto de trabajar, se relacionan con estas cuestiones que les estaba contando, la posibilidad de recuperar los caminos lectores a través de autobiografías de escritura y de lectura, eh, la posibilidad de plantear talleres de escritura y de juegos poéticos como los que veíamos recién, el compromiso de habilitar conversaciones literarias a partir de las lecturas de los textos que elegimos, ofrecer encuentros literarios para nuestros estudiantes y para los docentes en formación, llevar a cabo visitas a bibliotecas, a ferias, a librerías, porque también nos formamos como lectores de literatura transitando estos espacios y compartiendo las prácticas que rodean a la lectura propiamente dicha. La posibilidad de recomendar textos literarios y que nos recomienden textos literarios y que el aula sea un espacio de recomendaciones, la construcción de itinerarios de lectura colaborativos entre quienes formamos esa comunidad de lectores del aula. Por ejemplo, aquí les comparto un itinerario sobre viajeros que armamos en el profesorado de educación inicial el año pasado, cuando estábamos trabajando con cartografías de viajes y libros vinculados con libros de literatura vinculados con los viajes. Armamos un itinerario de viajeros en el cual cada estudiante colgó en un Padlet una recomendación de un texto de literatura para niños y jóvenes relacionado con este tópico. Y muestro también allí una captura de pantalla de un Genially que armamos ya en el profesorado en letras en la universidad, al que titulamos Biblioteca de Bibliotecas, donde por grupos los estudiantes armaron recomendaciones de textos literarios, de obras de arte, de películas, eh, relacionados con algún tópico a elección, y uno puede ir cliqueando en cada uno de estos estantes para encontrarse con diversos textos recomendados sobre los temas que aparecen allí. En una comunidad, las recomendaciones y las lecturas sugeridas no van a partir solo del profesor o del maestro, sino que podemos crear un aula más democrática en las que que las lecturas vayan circulando, por ejemplo, en formas similares a la que estoy proyectando aquí. La idea a partir de estos recorridos sería formar docentes que sean autores del currículum, que no se limiten simplemente a repetir
mandatos, imposiciones o modas que vengan, que surjan externamente, ¿no? Cada docente tiene que estar bien formado a nivel teórico, literario y artístico, lo cual no quiere decir, como decíamos, no responde a una lógica acumulativa de teorías, saberes, libros que hay que conocer para eso, ¿no? Sino lo que fuimos comentando de poder vivenciar y tener experiencias literarias potentes que nos permitan entonces eh, un encuentro movilizador con la literatura que esté andamiado teóricamente, históricamente, estéticamente, a partir del acompañamiento que el docente va a realizar en función de esas lecturas. También es necesario conocer acerca de las variadas posibilidades de configuración de las aulas de literatura. No solo porque uno leyó diversas formas de diseñarlas, sino porque vivenció esas formas, porque hubo días en los que se trabajó en forma de taller, porque hubo días en los que se visitó una feria, porque hubo días en los que se armaron recomendaciones en forma colaborativa, etc., ¿no? Y como cierre de todo esto que estamos diciendo, se trata entonces de advertir que las didácticas se elaboran a partir de las prácticas, ¿no? Que muchas de estas prácticas que estamos describiendo, compartiendo, enumerando, son las que nos van a permitir ir construyendo didácticas que por supuesto se van a tener que entramar y poner en diálogo con saberes y con un sostén teórico, pero que van a partir de esas experiencias, de esas demandas, de esas vivencias que se dan en las prácticas diariamente. Bueno, sin el afán de dar recetas o de exponer un decálogo de lo que debería ser el aula de literatura, quise en esta oportunidad contarles algunas experiencias que comparto con colegas y con compañeros para que podamos seguir pensando entre todos, entre todas, cuáles son los recorridos, los caminos que podemos transitar para acompañar a los docentes en formación en sus lecturas literarias y en las construcciones necesarias para realizar si queremos seguir formando lectores en las aulas a las cuales estos docentes van a asistir. Muchas gracias por todo y seguimos en las jornadas digitales.